video tiene como objetivo analizar desde distintos aspectos a la iglesia San Marcial de Limoges. Por ende, empezaremos este análisis con la ubicación y emplazamiento actual de los restos de esta iglesia. Estos se encuentran en la ciudad de Limoges, Francia, en el cual podemos encontrar dos espacios, la cripta de San Marcial y el área de excavaciones de los restos de esta iglesia, dado que esta iglesia en realidad solo estuvo en pie hasta el año 1806. Estos dos espacios ya mencionados están rodeados de distintas vías, entre ellas la calle Jean Jaurès, la calle de la Corte y la calle San Marcial. Como podemos observar en un gráfico de ilustración inferior, encontramos que la calle San Marcial es el eje separador entre el área de excavaciones y la cripta de San Marcial. Además, ahora estas calles, o también llamadas avenidas, tienen el fin de albergar distintas tiendas comerciales, entre ellas la tienda Pandora, la tienda Paul, entre otras. Sin embargo, si queremos conocer cómo esta iglesia estaría emplazada en el entorno actual, debemos ubicarnos en el punto 1, es decir, la intersección entre la calle Jean Jaurès y la calle de la Corte, en el cual hoy en día podríamos ver claramente la torre que pertenece al espacio del nártex de ingreso de esta iglesia, o también ubicarnos en el punto número 2, el cual está ubicado en la calle San Marcial, y allí podríamos observar toda la nave central de la iglesia. Ya habiendo analizado el emplazamiento actual, es decir, los restos de esta iglesia, ahora podemos adentrarnos hacia el tema del emplazamiento original que ésta tuvo. Gracias a la imagen podemos observar cómo todas las vías que llegan desde el pueblo tratan de llegar hacia la entrada de esta iglesia. Además podemos ver la generación de algunos arcos. Estos arcos son de transición básicamente porque tratan de segregar el sector religioso que estaba totalmente amurallado del sector de viviendas o el sector colectivo. Además, es importante mencionar que los fieles después de esta congregación se dirigían hacia un punto de salida. Este punto de salida lo que hallaban era básicamente un área comercial al aire libre. En esta no solo se difundía la actividad, sino que realmente trataban de generar algunos fondos para poder cubrir los gastos que generaban algunos edificios conventuales de esta época. Entonces, ya habiendo analizado tanto el emplazamiento actual como el emplazamiento original, nos podemos dar cuenta a través de una ilustración cómo esta iglesia se emplazaría si aún subsistiese. Por otro lado, dentro del análisis espacial, queremos destacar el primer espacio, es decir, el nártex de ingreso, en el cual se albergaban los catecúmenos, dado que estos no podían ingresar al interior de la iglesia. Sobre este espacio, sobre el nártex, se desarrolla una torre. Este elemento vertical era considerado un elemento tanto formal como de primera categoría en esta época. Luego podemos encontrar a las naves, una central y dos laterales. Su gran altura se debe a la necesidad lumínica. Estos generaban vanos en forma de arcos de medio punto por los cuales podían penetrar la luz. Luego podemos encontrar el transepto y en él el crucero. Este crucero también albergaba un elemento vertical, es decir, el cimborrio, y este simbolizaba tanto la divinidad como la superioridad. Luego tenemos otros espacios como el ábside. Este es uno de los lugares que albergan el altar y que también es uno de los más restringidos a los fieles. Sin embargo, tenemos un espacio llamado deambulatorio que lo rodea y que conecta exactamente 5 absidiolos. El siguiente punto de análisis es el recorrido interior. Sin embargo, para poder entenderlo, debemos primero sectorizar la iglesia. Además de la entrada del templo, tenemos 3 sectores importantes, el terrenal, el de transición y el divino. Dentro de este sector de transición podemos trazar un eje transversal. Este lo que trata de hacer es segregar la ubicación de los monjes o de los destinados al presbiterio de los fieles cristianos. Además, también es necesario conocer la sensación de los fieles dentro de estos espacios. Ya he mencionado, además de la entrada de este templo, tenemos la nave central. Esta nave central lo que trata de hacer es simbolizar el camino que estos fieles cristianos tienen hacia Dios. Luego tenemos el espacio del transepto, el cual es la apertura del camino a la salvación. Mientras que el ábside con su altar lo que trata de simbolizar es la resurrección misma de Jesús. Gracias a estos espacios podemos trazar un eje longitudinal, el cual es la metáfora en sí misma del camino que todos los fieles cristianos tienen hacia el Padre. Ahora, gracias al análisis ya realizado tanto de sectorización de la iglesia como la sensación de los fieles dentro de los espacios, podemos definir claramente el recorrido interno de este.
Podemos empezar mencionando que la planta es longitudinal y en forma de cruz latina, por ende está remarcando desde ya la trayectoria de los fieles. Este empieza claramente en el nártex de ingreso, para luego encontrarnos a las naves. Estas naves son dos laterales y una central. La central es la encargada de albergar a todos los fieles. Sin embargo, estos pueden pasar a través del transepto que alberga el crucero para poder llegar hacia el deambulatorio. Este mismo para la posterior salida o también posible visita de los fieles hacia el sepulcro de San Pierre. Sin embargo, lugares tales como el ábside o el altar eran espacios que estaban designados principalmente para los monjes o destinados al presbiterio. Otro de los aspectos más importantes a analizar es el constructivo. Por ende, tenemos un listado de elementos, entre ellos los pilares cruciformes, los cuales se encuentran adosados y tratan de transmitir las cargas que vienen desde los arcos fajones. También tenemos a los arcos de medio punto, los cuales tratan de separar las naves laterales. Los arcos fajones ya mencionados forman parte de la estructura de la bóveda de cañón y la refuerzan, además de transmitir las cargas hacia otros elementos estructurales. También tenemos a las columnas, las cuales son de piedra labrada, y esto, su masividad, al igual que la de los muros, tratan de responder hacia una necesidad del gran peso de la estructura. También tenemos elementos como la cubierta, que está básicamente con elementos de vigas y viguetas de madera, que están dispuestas a una o dos aguas y que tratan de drenar las aguas pluviales. Por último, tenemos a los elementos que le dan mayor carácter al edificio, es decir, los contrafuertes, los cuales se encuentran adosados al muro y que tratan de reforzarlo, además de contrarrestar los grandes empujes laterales que son desarrollados tanto por los arcos como por el gran peso de las cubiertas.